Bueno, mi nombre es Martín Amón, soy responsable de... Mi puesto sería secretario técnico de alto rendimiento, responsable de las academias del país y los centros de rugby. Y me acompaña Javier Villa, ¿sí? Psicólogo deportivo, responsable del área de bienestar y desarrollo del jugador de la Unión Argentina. Después Javi se va a presentar mejor él, yo hago esta intro porque él a veces dice más cosas. Pero para no olvidarme, hago con eso y ya cumplí. Después él sigue. Bueno, ¿de qué era la charla? ¿A qué vienen a escuchar? Alto rendimiento. ¿Y qué les interesa de eso? ¿Qué vienen a escuchar? Aprender cómo funciona. Aprender cómo funciona. ¿Qué? Perfecto. ¿Alguien más por ahí? ¿Algo más? ¿El? ¿Cómo es el proceso del jugador? ¿Cómo llega al alto rendimiento? Perfecto. Bien. ¿Y qué sería el abordaje para vos? Y la condición puede ser emocional, puede ser la condición también la parte de abordar la nutrición, la educación. Perfecto. Bien. Bueno, estamos en zona entonces, porque la verdad que es una charla que por ahí algunos, si ustedes escuchan el tema y por ahí esperan algo, pero estamos dentro de lo que les voy a contar, es parte de lo que ustedes están viniendo a buscar. Entonces, el objetivo de esta charla es justamente información, darles información de cómo desde nuestro lado, ¿sí?, llevamos adelante el plan de alto rendimiento, que no es más ni menos de cómo lo hacemos nosotros. Lo que vamos a hacer ahora es contarles lo que hacemos. Algunos pueden estar de acuerdo, otros lo pueden hacer de otra manera, pueden empezar. Es como nosotros lo hacemos. No es lo que hay que hacer, debe haber otras formas de hacerlo, no decimos qué es lo que hay que hacer, es cómo lo llevamos adelante. Y solo es que ustedes como clubes tengan información de cómo lo hacemos, que es a lo que, por lo que dijeron, vienen a escuchar. Así que esperemos que terminar con ese objetivo es mío, por lo menos, que ustedes tengan información conceptualmente amplio, no vamos a ir tan en detalle, pero más que nada un pantallazo global de cómo trabajamos en el alto rendimiento y cómo ingresan los chicos al alto rendimiento. Entonces, el primer punto, estaba prendido, pero bueno, tu sound puede fallar. ¿Qué pasó, Javi? Ahí está, a ver. Tuque. Vamos de vuelta. No tomó, bueno. Pero recién anduvo, pero bueno, ya está. Bueno, ¿qué son las academias de alto rendimiento? ¿Ustedes saben? ¿Alguno tiene una idea? No. No, es al revés, bien. Perfecto. Pero lo tenías al revés, boludo, lo habías puesto así. Bueno, está bien. Vos lo sabés usar. ¿Qué son las academias de alto rendimiento? En función del desarrollo de los jugadores, la Unión Argentina cuenta con 5 academias distribuidas a lo largo del país en distintas regiones. ¿Tenían conocimiento de eso? ¿Sí? ¿No? ¿Y qué son? Bueno, son centros de alto rendimiento, ¿sí?, regionales, ubicados en 5 espacios o 5 regiones del país. Una en Buenos Aires, en Casa Puma, donde ¿qué región abarca? Todo lo que es Urba, Mar del Plata, Uroa, o sea, el oeste de la provincia, Bahía Blanca, que sería la Unión del Sur, y Mar del Plata. Todas esas uniones alimentan la Academia de Buenos Aires. Y así hay una academia en el litoral, que está en Rosario, una academia en centro, que es la Academia Centro, la región centro del país, que está en Córdoba, una academia que está en Tucumán, que es la región del NOA, y otra academia que está en Oeste, la Academia Oeste, que está en Mendoza, en la región, ¿sí?, de Oeste. ¿Sí? Esas son las 5 regiones para poder abarcar a todo el país. Entonces, para que ustedes puedan entender cuál es el objetivo, ¿sí?, de las academias, primero tenemos que mostrarles y entender cómo es el plan, ¿sí?, y dónde inicia. El plan inicia, ¿sí?, con los jugadores en los centros de rugby, ¿sí?, con periodos de entrenamiento, ¿sí?, y detección y competencia en los centros de rugby. A partir de los 16, en algunos casos 15, 16, 17 años, los chicos empiezan a ir a los centros de rugby. ¿Qué centro de rugby conocen ustedes acá? Urba, ¿sí? Que los chicos van, seguramente van, Urba les pide una citación para enviar jugadores a los centros de rugby. Y de ahí
pueden quedar en el proceso tanto de lo que es desarrollo o lo que es el torneo para el campeonato de M17. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Estamos? Perfecto. Bien, luego de ahí aproximadamente hay 900 jugadores, ¿sí? En todo el país en los centros de rugby. De esos 900 jugadores pasan, ¿sí? Luego del campeonato argentino, juvenil, que se juega en noviembre, a las 5 academias del país. ¿Sí? Aproximadamente 100 jugadores ingresan a las academias por año, ¿sí? Luego de esa etapa. Y las academias generalmente coinciden con la finalización de la etapa escolar. Por eso está el M17 y el M18. Cuando los jugadores terminan su etapa escolar, pasan a la academia. Hay casos de chicos que todavía son los más chicos de nacimiento que estando en el colegio, por ahí transitan el primer año de la etapa escolar, ¿sí? Pero son los menos, ¿sí? Luego de eso, los jugadores, esos 100 jugadores ingresan a las academias y luego, ¿sí? En este caso, los M18 tienen sudamericanos. En una época, hace unos años, teníamos una gira a Sudáfrica, que después de la pandemia no la pudimos reflotar, pero estamos en vías de el Rugby Championship M20, ¿sí? Como han visto por ahí este año algunos, y la culminación con el campeonato M20, que están jugando justamente en este momento, ¿sí? Los chicos en Italia. ¿Sí? Eso sería como la culminación de la etapa de juveniles, ¿sí? Hasta los 20 años. Luego, estaríamos acá. Luego de ahí, ¿qué pasa? Pasan al rugby superior, ¿sí? Ahí es donde entran las franquicias, ¿sí? A partir de este año tenemos 3 franquicias, ¿sí? Pampas, Dogos y Tarucas. Y luego de ahí, ¿a dónde pueden seguir escalando? Lo que por ahí ya saben o escucharon, Argentina 15, que tiene un partido este fin de semana con Brasil y dentro de otra semana, 2 semanas con Rumania. Luego de eso, ahí están las giras internacionales, luego de eso, 8 o 10 jugadores pasan a los seleccionados de mayores, sea Pumas, Jaguaretes o Pumas 7, por año, de todos estos jugadores que entrenan en el plan. ¿Sí? Dentro del plan ahora hay aproximadamente 300 jugadores entre seniors y juveniles. ¿Sí? Como máximo objetivo, poder jugar a los Pumas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las academias? Poder ampliar la base de jugadores que puedan integrar los seleccionados nacionales. En este caso, todos esos seleccionados. ¿Sí? Y como objetivo también, al aparecer las franquicias, es que los jugadores puedan terminar y desarrollarse dentro del país. ¿Sí? Las academias tenemos una regla, ¿sí? Que pueda tener excepciones, pero en realidad es hasta los 23 años los chicos pueden formar parte de la academia y formar parte de las franquicias. Luego de que cumplan los 23 años, depende de los puestos y demás, si hay más requerimientos de los equipos de mayores, pueden continuar o no, pero ahí se terminaría su etapa de academia. ¿Sí? O sea, empezarían a los 16, 17 años en los centros de rugby como primer paso al alto rendimiento y el segundo paso serían las academias hasta los 23 años. ¿Con qué objetivo? Con que los jugadores puedan desarrollarse dentro del país, tanto deportivamente como personalmente. Es donde entra el área de Javier, donde terminan de desarrollarse en su vida. ¿Qué será su vida? Poder terminar sus estudios y no por ahí irse a jugar a otro país todavía siendo muy chicos y no pudiendo terminar su etapa escolar. Y formados ya de otra manera, y si después de los 23 años quieren irse a jugar a otro país, ya vayan con otra base de preparación. Lo más importante, personal. Bien, y 70 jugadores por año vuelven a los clubes. Los jugadores que no van por ahí quedando en esos equipos, ¿sí? Que pasan por el sistema, por el proceso, ¿sí? Vuelven a sus clubes. Es importante destacar que todo, como dice acá, empieza en el club, porque desde el club van al centro de rugby, ¿no? Pasan por todo este cuentito, ¿y por qué está esta flechita acá? Porque acá vamos a decir que hay que 70 de bueno en el club. Entonces, ¿dónde empieza todo en el club y dónde termina todo? En el club. ¿Sí? Para nosotros es muy importante los clubes, ¿sí? Porque es donde arranca todo. Comienza en el club y termina en el club. ¿Y qué intentamos valorar? Ese proceso. ¿Por qué? Porque solo el 0,08% de estos 120.000 jugadores que hay en el país, ¿sí? Ingresan a las academias por año. Y de ahí el 0,03% llegan a participar en algún equipo, tanto juvenil como mayor. Entonces es muy importante, y por eso está el área que después Javi lo va a contar, ¿sí? Es que los jugadores puedan valorar el proceso dentro de
la academia, la participación. Bien, ¿cómo sería el organigrama de la Unión Argentina? ¿Sí? Esto para que ustedes tengan un pantallazo grande, ¿no? Está la parte de consejo directivo, mesa directiva, una gerenta general, áreas, ¿sí? Gerente de rugby, en este caso Pancho Rubio, creo que todos lo conocen, y él está encargado de todas estas áreas, ¿sí? Equipos, preparación física, bienestar y desarrollo, academias y centros, este sería yo, ¿sí? Este sería mi rol, Javi sería este, ¿sí? Equipos estaría el Mono Meneses, encargado de la parte de equipos, preparación física, Juan Cobasi y Juan Galarraga, médica Marcelo Saco, análisis video Beluga Martínez y administración y logística el Bocha González. ¿Sí? Hay personas a cargo que tienen a todas estas personas bajo su organización, ¿sí? En mi caso manager de academias, director de centro, ¿sí? Y Conecta Rugby, pero lo importante de todo esto es que estamos en la organización en este sentido y en este sentido, trabajando de manera integral, ¿sí? Que es algo que lo venimos trabajando hace un montón, pero desde que se incorporó el área, la verdad que maximizamos mucho esa participación integral entre todas las áreas como con los jugadores. Bien, rápido para que vean cómo está compuesta la estructura de los centros de rugby, ¿sí? Centros de rugby, hay 16, ahora hay 17, hay uno que está como en prueba, que es Chubut, ¿sí? Donde hay 900 chicos aproximadamente M17 y M16 por año, ¿sí? Y después de ahí 480 participan del Campeonato Argentino a fin de año y 90, después 90-100 son los que terminan en la academia. ¿Cómo está compuesto el centro de rugby? Tiene un director de centro encargado, un preparador físico, ¿sí? Y dentro del centro de rugby funcionan 4 programas. El rugby femenino, el referente de Scrum, Conecta Rugby y todo esto que son los jugadores es el desarrollo de jugadores al alto rendimiento. Este sería el primer paso al alto rendimiento, centro de rugby. Bien, ¿cuáles son las etapas dentro del centro de rugby? Como les conté en el cuentito anterior, en la ruedita, la primera etapa es de detección, ¿sí? Urba les manda a los clubes, ¿sí? Jugadores que sean destacados para poder participar del centro de rugby. Bien, esa es la primera etapa, detección, ¿sí? Donde los jugadores con perfil para poder formar parte de un seleccionado nacional, ¿sí? Provincial primero y posterior nacional, son invitados a entrenar para conocerlos y por ahí después participar de ese proceso y quedar dentro del equipo. ¿Eso cuándo va a ser? En la segunda etapa, en la de entrenamiento, ¿sí? Luego de ser detectados pasan a la segunda etapa de entrenamiento. Y la tercera etapa es la competencia, ¿sí? Entonces, durante todo el año los chicos tienen una primera etapa de detección, una vez que son detectados y quedan dentro de ese grupo que va a participar en el año, tienen sus entrenamientos una vez por semana, ¿sí? o 2, depende de la cercana a la competencia, y lo que será el Campeonato Argentino Juvenil o el Campeonato de Desarrollo, ¿sí? A fin de año, octubre y noviembre. Obviamente, con toda esta base, ¿no? Las uniones y los clubes, entrenadores de clubes y uniones, de ahí van a las uniones y de ahí pasan al centro de rugby. Siempre es importante, y les quiero remarcar esto, la base para nosotros los clubes. Bien, de ahí pasamos a la estructura de las academias. Similar, ¿sí? Pero no tenemos esos programas que participan del centro de rugby. Ya ahora esto es todo desarrollo de jugadores. Y dentro de las academias tenemos los distintos grupos de jugadores. Los seniors, que forman parte de Argentina 15, los que participan de la Super Rugby Américas, donde tenemos 135 jugadores, 45 son 30 que son contratados y 15 invitados que fueron los M20 este año, o sea 45 por plantel. Los M20, ¿sí? Todos los M20, que en este caso hay 65 de todo el país, 75 M19 y 87 M18 de todo el país, ¿sí? Y después esos se van decantando año a año, en base a como las camadas van terminando. Este año la 2005 es la más grande, termina el Campeonato Argentino, termina el Mundial, ahora cuando vuelven dentro de 2 semanas, se bajan del avión y ya dejan de ser juveniles y pasan a ser seniors, ¿sí? Pasan a ser el grupo Super Rugby Américas y Argentina 15. Rugby femenino, sede masculino, son todos los grupos de jugadores que entrenan dentro de la academia. Dentro de esa estructura de la academia, ¿sí? Contamos con un manager, el responsable de
de esa academia, preparador físico, kinesiólogo, médico, nutricionista, médico, kinesiólogo, nutricionista, área de bienestar, que en este caso por ahora tenemos uno en general para todo el país, y se están en Buenos Aires hay un asistente más, y pensando en tener un asistente más en cada academia. ¿Sí? Sería el próximo paso. No me olvido de ningún área, ¿no? PF, Nutri, Kine, médico, sí, estamos todos. Y entrenador, que sería el manager. Bien, mismos 3 momentos como el centro de rugby. De las uniones, ¿sí? De las academias, detección, entrenamiento y competencia. Detección, los managers participan de los trials o entrenamientos de su región, por ejemplo, el manager de la Academia de Buenos Aires, ¿sí? Participa y va al centro de rugby de Urba a conocer a los jugadores que están participando dentro del plan y luego va a verlos en la competencia para empezar a generar esa detección, que esos son los jugadores que después van a participar de la academia. Como el director de centro, sí tiene contacto con los clubes para reclutar los jugadores de los clubes. Entonces, de las academias, ¿cuál sería la diferencia? Que su conexión sería con el centro de rugby. No quiere decir que no siga conectado con los clubes, porque por ahí hay chicos que no estuvieron en el proceso de centro de rugby por alguna lesión o por un desarrollo más tardío, porque el club por ahí en ese momento no consideró que ese jugador estaba a un nivel como para participar. Entonces siguen observando jugadores que por ahí no participaron de ese proceso. Son los menos, ¿sí? Pero generalmente puede llegar a pasar. Luego el entrenamiento se realiza 3 veces por semana, lunes, martes y jueves, ¿sí? Por la mañana generalmente, ¿sí? Se desarrollan destrezas básicas del juego y por puestos y se trabaja sobre la parte nutricional, física y la parte mental. Se realizan 3 informes por año, ¿sí? Ahora después voy a hacer un poquito más de detalle en eso. Y después las competencias, ¿sí? Serían el campeonato mundial de M20, el Rugby Championship, y hay un trial M19 que realizamos en agosto, ¿sí? Ahora cuando termina el mundial, con los jugadores M19 y M18 de este año, ya para preparar el equipo que va a ser el M20 el año que viene, hacemos un trial con los 90 jugadores más destacados de todas las academias entre M19 y M18 durante 10 días, y eso ya nos sirve como principal filtro o foco para empezar a detectar ese grupo que va a participar el año que viene, más reducido del Mundial y el Championship del 2026. Participan entre 90 y 100 jugadores y después a fin de año obviamente hay concentraciones, después de eso después de ese trial hay 1 o 2 concentraciones más antes de fin de año. ¿Preguntas hasta acá? Así no hablo tanto. ¿Alguna duda? Bien. ¿Me olvido de algo, Javi? ¿Vos andás avisando? No, perfecto. Bien. Las etapas de desarrollo del jugador. Nosotros entendemos que el jugador tiene distintas etapas, ¿sí? Y como les pongo acá, la primera etapa es el club, ¿no? Después pasa al centro de rugby y después termina en la academia, globalmente, para entender. ¿Cuáles son los objetivos de cada etapa? En el club, crear la base y desarrollar al jugador, ¿sí? Creemos que ahí es donde creamos todas las bases y desarrollamos al jugador. En el centro de rugby, creamos los hábitos, ¿sí? De juego. ¿Qué llamamos eso? En el centro de rugby les enseñamos a competir entre ellos y con los rivales, para poder empezar a competir. Hacemos el foco ahí, ¿sí? Porque ya van a empezar a competir a otro nivel. ¿Y cuál es el foco en las academias? Optimizar talentos para competir. O sea, trabajar individualmente sobre el jugador. Prepararlo para las competencias que puede tener a futuro, ¿sí? Como les dije recién, M18 sudamericano su primer paso, después será un Rugby Championship M20, luego va a ser el Mundial, luego va a ser alguna franquicia, luego va a ser Argentina 15, luego va a ser Seven o en un futuro Pumas. Pero es prepararlos para eso. Entonces, pero este desarrollo del jugador, crear hábitos de juego, se siguen trabajando dentro de la academia también. Sigue estando presente ese desarrollo, pero el foco principal está en optimizar, ¿sí? Los talentos para que ellos puedan competir. O sea, el foco está en desarrollar al jugador. Bien, y dentro de ese desarrollo nos enfocamos en 5 pilares. La parte física, técnica, nutricional, psicológica y técnica y táctica, ¿sí? Todo sobre la base del bienestar y la salud. Porque entendemos de que tenemos que tratar de lograr un enfoque integral del jugador, entrenarlo de manera integral. Y para poder entrenarlo de manera integral tenemos que tener en cuenta los 5 pilares
pero sobre esta base. Para eso, después Javi les va a ampliar cómo hacemos para llegar a eso, ¿sí? Pero buscando ese desarrollo integral del jugador, ¿sí? Con el objetivo de preparar a los jugadores para que puedan integrar a los seleccionados y pensando en que puedan desarrollarse para la vida, ¿sí? Con esto de que les contaba anteriormente, de quedarse hasta los 23 años para terminar de estudiar. Javi después se lo va a ampliar, lo digo, pero no me voy a meter poquito, ¿sí? Buscando que los jugadores tengan una carrera dual, ¿sí? Que tengan el deporte y algo más. ¿Qué es algo más? Que es el estudio, o si no es un estudio será un idioma, será un oficio, será algo, pero deben tener una carrera dual, ¿sí? A eso llamamos un enfoque integral. No solo el deporte, sino también el desarrollándose de la parte humana de su vida. Es muy importante para nosotros que los chicos puedan pasar por ese momento. Bien, acá un poquito haciendo doble clic sobre esos 5 pilares, la parte de coaching, entrenamiento de destrezas, individuales por puesto, ¿sí? Roles y funciones, la preparación física, mejorar sus capacidades, o sea, llevarlo, tratar de individualmente buscar su mejor versión desde la parte física y de la parte nutricional. Esta parte trabajan en conjunto, ¿sí? Para buscar la mejor versión del jugador, ¿sí? Y la parte psicológica buscando la mejora del rendimiento y la salud, ¿sí? Desde el M18 hasta Pumas, ¿sí? Estos serían los chicos que entran en el M18, van en M19, M20, 7, ¿sí? Como para que vean esa curva de crecimiento de los chicos. Bien, ¿sobre qué objetivos trabajamos con los jugadores? Plan de desarrollo del juego. ¿Qué es ese plan de desarrollo del juego? Toda la parte técnica. Destrezas, roles y funciones, destreza individual por puesto, todo lo que es la parte técnica relacionada al juego. Estudio, conocimiento, parte de rugby. El otro plan es de preparación física, donde ahí en la preparación física incluimos nutrición, kinesiología y el área médica, ¿sí? Ese sería su plan de la parte física. Y el plan de bienestar del jugador. Esos 3 objetivos globales, ¿sí? Después cada uno tiene su detalle individual adentro, pero conceptualmente es donde nosotros buscamos trabajar con el jugador. Y sobre estos 3, algunos trabajarán sobre los 3, otros trabajarán más sobre uno, ¿sí? Que es para tratar de potenciar ese jugador sobre esa virtud que tiene, en la cual fue detectado, potenciar esa virtud y minimizar sus debilidades, pero generalmente su virtud. Hay jugadores que por ahí necesitan trabajar todas, otros una u otras en menor medida. El vínculo con los chicos, con los jugadores, se renueva cada cuatrimestre. Un jugador entra a la academia y los primeros 3-4 meses tiene objetivos de adaptación. El primer mes buscamos que el chico se adapte, que el jugador se adapte a cómo es el funcionamiento de la academia. Nada más que se adapte, ¿sí? A los horarios, a los lugares, a qué es lo que tiene que hacer, a que entiendan dónde está y para qué está. Nada más que ese es su objetivo. Primer mes. Segundo y tercer mes ya empieza a trabajar por objetivos. Empieza a trabajar por objetivos y el tercer mes ya debe poder cumplir con un objetivo mínimo. Si eso lo puede lograr, continúa en el plan. Si no, vuelve al club. Ahora, puede pasar que un jugador diga, che, está cerca, le damos un tiempito más, perfecto. Nosotros tenemos que ver que ese jugador pueda entender que tiene que trabajar por objetivo y que pueda cumplir. Cortito, al mínimo. Porque es alto rendimiento. Entonces, pero para nosotros es muy importante ese ingreso para que él pueda entender en cómo es el funcionamiento, por eso hablamos de adaptación, y después poder tener claro cuáles son los objetivos. Una vez que queda en el plan, continúa con eso, trabajando por objetivos, pero ya a más corto y largo plazo. ¿Eso el chico ya lo sabe de entrada? Los chicos, buena pregunta, los chicos cuando entran a la academia, en todas las academias se realiza una reunión de padres, primero, y de entrenadores, donde se explica esto mismo que estamos haciendo ahora, similar con algún otro detalle, donde los padres entienden qué es lo que nosotros buscamos y primero le presentamos el staff de la academia, quienes trabajan con sus hijos, cuál es el objetivo, qué estamos buscando y qué esperamos de ellos. Y lo mismo con los entrenadores. ¿Podés contarnos algún objetivo? ¿Objetivo? Si podés contarnos algún objetivo que les proponen a los jugadores. De físico, nutricional, técnico, un objetivo físico. La mejora de una capacidad física, por ejemplo, mejorar el bronco tantos segundos. Los chicos se los evalúa en la parte física, en la capacidad aeróbica, con un test que es el bronco, que para nosotros es un estándar muy importante, ¿sí? Los chicos tienen que estar dentro de unos parámetros,
¿sí? Por los puestos tienen determinados parámetros, bueno, tienen que estar en ese parámetro. Obviamente cuando ingresan, generalmente la mayoría está lejos de ese parámetro. Bueno, nosotros tenemos que ver que se acerque. Entonces, se le arma un objetivo, un plan de acción que de acá a 6 semanas tiene que mejorar tanto por ciento su bronco. Si lo va mejorando, se le pone otro objetivo más. Ahora, si no lo mejora, ¿por qué no lo mejoró? Vemos por qué. Bueno, ¿se replantea o no? ¿Será por...? Se mide periódicamente, sí. Sí, los objetivos, como te decía, cada cuatrimestre los chicos renuevan su continuidad en la academia. Cada cuatrimestre se evalúa a los jugadores. Ahora, ahí es donde se evalúa todo ese progreso dentro de esos 4 meses. Dentro de esos 4 meses, en la parte física y nutricional, tienen varios testeos. ¿Sí? La parte nutricional tiene prácticamente una vez por mes y medio, son medidos nutricionalmente. Depende, por eso te digo generalmente, porque hay chicos que los miden todas las semanas, porque tienen un objetivo nutricional mucho más urgente, y si no se los mide todas las semanas no van a alcanzar el objetivo, y otros que nutricionalmente por ahí están bien, y se los mide más esporádicamente, porque no es su foco principal. De la parte física, sí, cada 6-8 semanas tienen una evaluación de la capacidad física. La parte de fuerza se testea todas las semanas, con marcas, con registros semanales. Eso es la parte física. De la parte técnica, se le hace una evaluación que ahora se los voy a mostrar, sobre los cruciales por puesto, y sobre eso, cuál es el foco a trabajar en cada uno de sus cruciales. Bien, y una parte muy importante para nosotros es evaluar el comportamiento de los jugadores. ¿Sí? En ese periodo donde nosotros, los chicos, vemos si continúan o no la academia, también evaluamos, aparte de todos esos objetivos que hablamos, la parte de comportamiento. ¿Qué entendemos por comportamiento? Poder cumplir con el compromiso de los estudios y poder cumplir con el código de convivencia y con las normas. Que es el primer objetivo que tuvieron cuando entraban, que es en esa adaptación. Ahí los chicos le damos un manual, ¿sí? Con las normas de convivencia, ¿sí? Con lo que tienen permitido hacer, con lo que no tienen permitido hacer, cómo se tienen que comportar. Saben todo, se les explica, y eso hay que respetarlo día a día, semana a semana. Por ahí un jugador puede ser muy bueno técnicamente, físicamente y demás, pero si no, en el área de comportamiento, no logra llevarlo adelante, y por ahí puede ser un objetivo que tenga dentro de esos 3 meses de comportamiento. Por ahí no tiene ningún objetivo técnico, ni nutricional, ni físico, porque está en lo esperable. Es solo mantener. Ahora, su gran foco va a estar en la parte de comportamiento. ¿Cuál puede ser un área de comportamiento? El código de convivencia, la asistencia. Llegar temprano, si tiene que faltar por algún motivo, avisar con tiempo. Si no llamo a la mañana, mando un WhatsApp, hoy no voy porque me levanté, porque tengo que estudiar. Si el jugador sabe que tiene que estudiar, ¿cuándo le avisan en la facultad, en el colegio, que tiene que estudiar? ¿Con cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo te avisan? 2 semanas mínimo, un mes. Bueno, ahí ya avisás, che, yo en 2 semanas no voy a venir. Entonces, eso habla de la gestión del tiempo y la responsabilidad dentro del comportamiento. Ahí el jugador nos muestra que está comprometido y que está cumpliendo con las normas. Todo lo que es la recuperación, ¿sí? El cuidado personal, es muy importante la recuperación. Cuando hablamos de recuperación es el descanso, el dormir, ¿sí? El tema de lo que es la flexibilidad, movilidad, además todo lo que es la recuperación, post-entrenamiento, pre-partido, post-partido, toda esa preparación individual, también para nosotros es muy importante que los chicos la aprendan. Bien, ¿cuáles son los parámetros que yo ahora, ese fue todo el cuentito, ¿sí? Pero ahora, ¿en qué nos fijamos nosotros para detectar un jugador? Tiene que tener alguno de estos 3 componentes que sean diferenciales, ¿sí? Puede ser un diferencial físico, ¿sí? En cuanto a estructura, o velocidad, o potencia, algo físico. Un diferencial técnico, ¿sí? Que sea muy bueno en algún gesto, en alguna destreza técnica. Y cuando hablamos de aspecto psicológico, hablamos de compromiso, capacidad de aprendizaje y competitividad. ¿Sí? Cuando hablamos de aspectos psicológicos, le pusimos un nombre, pero hablamos de esto, de compromiso, capacidad de aprendizaje y competitividad, que para nosotros es fundamental. ¿Sí? Esta parte de acá es muy importante, porque tiene todo esto, pero esto no lo tiene, es muy difícil enseñar esto. Es decir, si no lo tiene, es más difícil, se puede, pero es más complicado. ¿Sí? Entonces es muy importante, algunos de estos 3 tienen que tener, algunos tienen los 3, algunos tienen uno, y vamos a buscar el otro, uno tiene otro. Entonces, ¿pero qué buscamos? Eso. Y en base a eso,
¿sí? Armamos esto, acá está en modo chiquitito para que lo vean, pero son los perfiles de los jugadores. Cada puesto tiene un perfil, ¿sí? Unos parámetros físicos, nutricionales, de mentalidad, de acciones por partido y de cruciales por puesto. ¿Sí? Por ejemplo, un pilar tiene que tener una estructura. Cuando nosotros los invitamos a la academia, los invitamos una semana a medir y a conocer. ¿Sí? Una semana viene a entrenar, los medimos nutricionalmente, los testeamos físicamente y el manager le hace una entrevista para conocer sus aspectos de su vida. Qué estudia, dónde vive, si le interesaría estar, le comentamos qué es el plan de alto rendimiento y que él nos diga qué expectativa tiene, si le interesaría participar. Porque por ahí un chico, nos ha pasado, llevamos a un chico que hablamos con el entrenador, le dijimos, primero hablamos con el entrenador, ¿no? Sí, mirá, la vimos este jugador, ¿a vos te parece? ¿Nuestra idea es invitarlo? Sí, perfecto. A veces el entrenador te dice, mirá, para mí es un jugador que no tiene compromiso, entonces nos da información, después nosotros tomaremos la decisión, pero nos apoyamos en el entrenador primero, en el club. ¿Sí? Una vez que el jugador viene a la academia y es convocado a ese testeo, se le hace la entrevista y por ahí el jugador te puede llegar a decir, no, mira, yo no estoy para 3 días a la mañana, después tengo el club, no me interesa. Perfecto, no hay ningún problema. Son los menos, ¿no? Nos ha pasado 1 o 2 veces, pero puede pasar. Entonces, en esa entrevista para nosotros es muy importante recabar información para ver y predecir, ¿sí?, cómo vamos a poder trabajar con ese jugador a futuro. Y tomar una decisión, porque en esa semana de medición todavía no está convocado oficialmente a la academia, está convocado a medirse y a conocerlo. Una vez que nosotros lo conocemos, ¿sí?, ahí tomamos la decisión. ¿Por qué? Porque por ahí el jugador es muy bueno, ¿sí?, lo vemos, no sé, un jugador que se destaca en la cancha. Y cuando vamos a los parámetros nutricionales o físicos, está lejos de lo que nosotros buscamos. Y potencialmente es una decisión, porque yo puedo, no sé, un pilar que estructural, por ahí, forma muy bien. Hay muchos de los casos, ¿no? Por ahí no vamos a meter un caso puntual porque van a decir, che, este es más chico y juega, pero esos son uno. Si nosotros tenemos todos de un tamaño que no dan, piensen que esos jugadores los preparamos ¿para qué? Para los seleccionados nacionales. Ellos juegan con los que ven ustedes en el rugby internacional, con Sudáfrica, con Nueva Zelanda, con esos equipos. Entonces nosotros tenemos que preparar para eso. Y si estructuralmente no va a poder prepararse para estar preparado para competir con ellos, y no podemos por ahí incluirlo en la academia por más que el jugador técnicamente o potencialmente pueda. Porque en el largo plazo lo más probable es que no pueda competir. ¿Se entiende a lo que voy? Con la parte nutricional y las mediciones es muy importante. La parte física también, ¿sí? Generalmente se puede mejorar, ¿sí?, pero hay algunos aspectos. Si es Winnie y no termina siendo rápido, y no nos sirve, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no va a poder competir al otro nivel. Por ahí en el club le sirve, sí, para el nivel de club, pero no para un nivel un poquito más arriba. Estoy haciendo ejemplos muy exagerados para que lo puedan entender. Entonces, una vez que evaluamos estos parámetros en esa semana, ahí se convoca, se le avisa al club que el jugador va a ser convocado, se envía la convocatoria a la unión y el jugador es invitado por 3 meses. En esos 3 meses vemos esas 3 etapas que les acababa de comentar antes. ¿Sí? Cómo se adapta y se puede trabajar y cumplir objetivos. Y en base a eso después se evalúa si continúa o finalmente dentro del plan. ¿Y cuáles son las prioridades que nosotros trabajamos? Primero, formar buenas personas, ¿sí? Responsables, disciplinadas, comprometidas, ¿sí? Buenas personas. El segundo, desarrollar al jugador, indudablemente, sacar su mejor versión, de la parte física, nutricional, mental, lo que sea, la mejor versión de ese jugador. Por lo que lo llamamos, por su diferencial, potenciarlo al máximo y poder minimizar por ahí las debilidades que tiene, pero mucho sobre su virtud. Y después, el estudio del desarrollo personal. Organizar las actividades alrededor de la academia. O sea, siempre hago el cuentito, el jugador viene así, ¿no? Tiene esta vida, y acá viene la academia y lo llama. Lo único que hace el jugador es pegarse al lado, la academia se pega al lado de la vida del jugador. No es que el jugador tiene que, porque está en la academia, cambiar toda su vida. No, es algo que se anexa a su vida y lo que nosotros buscamos es que él pueda mantener todas sus actividades personales que tenía ahí con la academia. ¿Es difícil? Sí. ¿Es mucho? Sí. Pero para eso estamos y tratamos de ayudarlo, y el área ayuda mucho a que los chicos puedan organizarse en su gestión del tiempo, de cómo poder ir organizándose en la semana, en su vida, tanto en sus estudios, sus tiempos, su organización semanal, para poder cumplir con el estudio, con el club y con la academia. Pues son muchas cosas y necesitan de organización. Y a veces los chicos no saben cómo hacerla.
y acá el Señor los ayuda a cómo poder organizarse y aprender. Cuando lo aprenden, enganchan. Ahora, tiene que tener la capacidad y la voluntad de. Si no tiene la capacidad y la voluntad de, y ya es más difícil. De mi parte, nada más. Preguntas, y si no hay más preguntas, lo dejo con... ¿Hace cuánto está este sistema, esta estructura de la academia? Y desde... Las academias están desde... Yo entré en el 2018, pero creo que están desde que empezó el... 2009, creo, cuando empezó el Rugby Championship, Jaguares, toda esa parte. 2009 creo que es. 2009. Sí. Y la parte, los chicos entrenan 3 veces a la semana, por la mañana o mediodía. Y Sí, a la mañana generalmente, desde las 8 hasta las 10:30. Porque cómo trabajan con los clubes los chicos que están en el campeonato, para que no se sobrecarguen, para que no se pongan de más, los minutos. Compartimos toda la información, los preparadores físicos y los managers tienen comunicaciones semanales con los entrenadores. Nosotros usamos una plataforma colaborativa llamada Teams, la deben conocer, por la empresa, tenemos Microsoft, entonces puede ser un Google Drive, donde les compartimos a los entrenadores de los clubes todo el trabajo que los chicos hacen en la semana. El contenido, la planificación, nosotros la mandamos los viernes, ¿sí? A los clubes, a los chicos y a los clubes. Este es el entrenamiento de la semana que viene. Este es el horario, esto es lo que van a hacer. Y ahí está contemplada la parte física, el plan físico de gimnasio y demás. Y después de que termina el día y la semana, se les manda día por día la carga que entrenaron. No tenemos GPS para todos, pero hay algunos GPS de testeo para grupos de jugadores. Entonces, eso nos sirve de referencia para mandarle la carga de entrenamiento, ¿sí? Es un trabajo en conjunto con los clubes, porque la verdad que es el mismo jugador y lo entrenamos entre los dos. Ese es el objetivo. Y la idea es que el jugador pueda, lo más importante es que el jugador pueda jugar lo mejor posible en su club. Si nosotros está en la academia y no se destaca en su club, no sirve. Es importante que el jugador se destaque en el club. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo ayudamos y lo preparamos para que se pueda destacar en el club. Y ahí es el trabajo en conjunto con los clubes. Que la verdad que es muy artesanal, de todos los clubes no son iguales, los entrenadores no son los mismos, entonces hay que tener un trabajo muy personalizado del manager, hablando, pero el físico también, para poder llevar al jugador a su máximo rendimiento el fin de semana. ¿El departamento se encarga de eso? Cada preparador físico de la academia se encarga de eso. ¿Sí? Se encarga de bajar los datos, planificar y comunicarse con los preparadores físicos. Este fue el trabajo, esta es la carga. Entonces en los clubes hay clubes que por ahí le bajan la carga, otros que no, hacen entrenamiento igual. Nosotros vamos viendo, la verdad que en un momento nosotros bajábamos las cargas y nos dimos cuenta que terminamos de preparar, los jugadores no llegaron preparados de la manera que queríamos, entonces nosotros vamos con eso y tratamos de que el club entienda a dónde lo queremos apuntar. Entonces poder ir entre los dos preparando al jugador. Por ejemplo, la parte de gimnasio la hacen a la mañana con nosotros y que vuelvan a hacer gimnasio a la tarde del club no tiene sentido. Entonces por ahí hay una parte de carrera. Por ahí lo que nosotros sugerimos es que hagan la parte de equipo, la parte de skills o destrezas, que ya la hicieron con nosotros, y por ahí que no haga, si nosotros hicimos físico, que en el club no haga el físico, que haga la parte de juego de equipo, pero que no haga el bloque físico, ya hizo la parte de correr con nosotros. Esos detalles, pero bueno, hay clubes que son más duros en eso y dicen, no, acá hace todo y punto, y bueno, ahí vemos, pero siempre buscando la mejora del jugador, pensando en que el jugador esté lo mejor posible el fin de semana en su club. Es el foco principal. Martín, una consulta. ¿Ustedes cómo ven camada a camada que se entregan los chicos a las academias, digamos? ¿Cómo llegan? Llegan y dicen, che, este año esta camada físicamente viene mejor. ¿Hay notan progresos que los clubes entregan cada vez mejor a los chicos o siempre es más o menos parecido? Es bastante aleatorio. Sí, pero la verdad que si te puedo hablar, la última camada sí estuvo mejor. La verdad que eso es un trabajo, es buena tu pregunta, porque nosotros hablamos de los centros de rugby. Para nosotros el trabajo más importante primero es en el centro de rugby. ¿Cuál es la gran diferencia o el primer objetivo que nosotros trabajamos con los chicos en la academia? Es ponerlos físicamente. Es el principal. Por ahí es el que más vemos que más lejos estamos. La parte técnica, la verdad que en general, el juego general está bastante, llegan bien. La parte física, la verdad que todavía está muy lejos. Muy lejos, tanto de gimnasio como de correr, en cuanto a la intensidad. Y otro aspecto que todavía a los chicos también les cuesta mucho son las destrezas individuales por puesto.
pases del medio scrum, los aperturas que puedan lanzar y patear, los hookers que tienen la pelota en line y los pilares que forman scrum. El trabajo individual. Por ahí el juego general, las estrategias generales, la verdad que se nota que se trabajan y los chicos vienen cada vez mejor. Entonces, por ahí la última camada, como en el centro de rugby hicimos más foco en la parte de que físicamente estén mejor y en la detección, también los chicos dentro del centro empezaron a trabajar la parte física y ya los jugadores ya no llegaron con tanta diferencia de escalón. ¿Sí? Pero la verdad que sí es un punto importante. Capaz que explica. No, ahí adelante la parte de táctica está más atrás y la parte de toma de decisiones, ¿cómo llega el jugador? Hablan ustedes un poquito. ¿Decisiones en qué? ¿En qué? La toma de decisiones general. ¿En general? ¿O de un puesto? ¿Cuándo correr, cuándo pasar? La comunicación con el compañero. Y también se ve mucho más en los conductores, por ahí en los nueves, aperturas y nueves, en el juego general, depende de los puestos. Por ahí lo manejan bien al principio, en el nivel, cuando llegan. Pero cuando nosotros empezamos a entrenar a otra velocidad o a otro ritmo, ahí no lo tienen. Por eso te hablo de la preparación. No es lo mismo tomar la decisión a una velocidad que a otra velocidad. Entonces, por ahí lo que vemos es en esa preparación física y también de ritmo, ¿sí? Que por ahí todavía faltaría un poquito más. Pues no es lo mismo con más presión que con menos presión. Y lo que tienen es por ahí más presión y eso por ahí lo que no están tan acostumbrados. Yo tengo una consulta ahí, sí. Tenían en los perfiles de los jugadores, hay una batería de evaluaciones físicas. Sí. Quería saber si bien algunos ya sabemos por qué, y hay otros que no llegan a discutir. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio de selección y cuáles son? ¿En la parte física? Sí, las evaluaciones. Las evaluaciones físicas que nosotros le evaluamos es el bronco, la parte aeróbica, salto vertical, ¿sí? Que en un momento tomamos con una plataforma, pero ahora tenemos una tecnología nueva llamada BALT, no sé si la conocen, y estamos evaluando con esa, estamos creando el perfil porque es nueva, entonces tenemos que evaluar a todos y crear un perfil nuevo, pero ese sería, pero en definitiva es saltar y alcanzar, salto vertical, hacia adelante, drop jump, sentadilla, en fuerza, pecho plano, dominadas y velocidad, y peso muerto. La verdad que toda la velocidad la tomamos ahora con el GPS. El GPS le da velocidad máxima y tenemos la fotocélula en 10 y en 30 metros. Esas serían las evaluaciones. Y después las destrezas tienen sus evaluaciones ahí, no se veía mucho, pero en los cruciales. Por ejemplo, un pilar, que es lo importante, el scrum, ¿sí? Después que el contacto, tanto el tackle o el rack, y después que pueda levantar en el line, por ejemplo, ¿no? Son los tres puntos. Y en la parte física, ¿qué sería lo más importante del pilar? ¿Qué cualidad física debería tener? La primera, ¿no? De gimnasio. O cualidad física. No, eso es estructural. Física no, de preparación física. ¿Qué tiene que ser? ¿Resistente? Fuerte. Lo primero tiene que ser fuerte. Después ser potente. ¿Sí? Después más rápido, después veloz. No, o resistente. Va a ser dentro de las prioridades físicas, por ahí la resistencia va a estar en tercer lugar. La primera es que sea fuerte. Ahora, si vamos a un apertura, ¿cuál va a ser su primer cualidad? Física. Rápido, potente, ¿sí? Después resistente. Entonces, eso es lo que buscamos. Entonces, cada puesto tiene prioridades físicas, que esa es la que buscamos en la detección y después para entrenarlos. Sí, porque puede ser un pilar, tiene bronco, vuela, pero no es fuerte. Y si no es fuerte, en el scrum no le va a ir bien. Y si no tiene buen scrum, no va a jugar. Ahí es donde hablo de la parte nutricional, altura, peso, claro, tiene una talla, la altura entre tanto y tanto, un peso entre tanto y tanto, pero lo que le va a determinar más, primero hay puestos de altura, ¿sí? Que son más determinantes. Después está el peso, pero el peso está relacionado mucho con la parte ósea. Depende de la estructura ósea que tenga, va a poder pesar tantos kilos. Por eso es muy importante las mediciones en esos puestos pilares que tienen que tener una estructura ósea que pueda soportar cargar músculo
para poder tener un peso que pueda formar el scrum. Si nosotros queremos un pilar de 125 kilos, va a tener que tener mínimo de hueso 13 kilos de base. Si no tiene 13 kilos de hueso, no va a llegar nunca a ese peso. O va a llegar, pero va a estar al límite, no va a aguantar después. ¿Qué puede pasar? ¿Qué podemos predecir? Que se puede lesionar, ¿sí? Que va a empezar a tener algunos problemas porque por ahí tiene menos hueso, tiene por ejemplo 11 huesos, sí va a llegar a 125, pero va a estar al taco así y va a durar muy poquito. Esas prioridades y estándares que hablaban hoy ahí, desde los puestos y demás, ¿están accesibles desde Internet o de alguna plataforma? Las cartas, eso, las prioridades, sí, eso nosotros se las compartimos a los centros de rugby, y los centros de rugby cuando piden a los clubes, los jugadores, para formar parte del centro de rugby, les comparten esas referencias, pues son las referencias que nosotros buscamos en los jugadores. Y por otro lado, en la parte, haciendo referencia a esas cualidades físicas que tienen que realizar, en la parte de preparación física dentro del centro, de la academia y demás, ¿las rutinas son divididas por puesto o hacen todos un trabajo general y le dan priorización diferente? No, son por puesto. Cada puesto, generalmente los forwards y los backs tienen distintas rutinas, y dentro de los forwards tienen sus grupos individuales, por ejemplo, que lo tienen que robustecer, al que lo tienen que poner más fuerte, al que tiene que bajar masa adiposa y laburar la parte de resistencia, hay que laburar todo. Entonces dentro de eso es individual, pero por grupos, ¿sí? Porque si no, sí tenés el grupo fuerza, el grupo por ahí toda la cadena posterior, todo lo que es la parte de atrás, que por ahí les cuesta, todo lo que es isquio, glúteo, todo lo que es la zona media, ¿sí? Después tenés los que tienen objetivo nutricional de bajar masa adiposa, entonces tienen que trabajar la parte cardio para bajar. Entonces por ahí van a hacer un trabajo aeróbico extra para poder bajar la masa adiposa y mejorar su capacidad aeróbica. ¿Y qué tiempo le dan a esa preparación física dentro del entrenamiento? Son 45 o 50 minutos. Generalmente son entre media hora de lo que llamamos monitoreo, movilidad y demás, preparación del entrenamiento, 45, depende del día, 40, 45, 50 minutos de gimnasio, y después hay entre 45 y 50 de rugby. Ese sería el día. ¿Alguna pregunta más? Después, si les quedan, ahí en el tintero terminamos y seguimos con las preguntas. Así no lo atraso, Javier. Esta es la parte cuando está el jugador todo el día entrenando y después por ahí a la tarde nos toca alguna actividad. Yo siempre les digo, bueno, nada, es el tramo final para poder hablar de algo que realmente para nosotros es sumamente importante. Mi nombre es Javier Villa, soy licenciado en psicología, estoy formado en psicología del deporte, ya hace 17 años que estoy formado y trabajando particularmente en rugby. ¿Sí? Misma cantidad de años como docente en la Universidad de Buenos Aires, dentro de lo que es la Facultad de Psicología, la Cátedra de Psicología del Deporte. Esto lo cuento un poquito para que sepan quién es el que está adelante hablando y desde qué lugar también les voy a hablar. ¿Sí? Martín les contó, a grosso modo, todo lo que es la estructura del plan de desarrollo del alto rendimiento. Habló de la importancia de los clubes, el ingreso en centros de rugby, academia y de ahí en adelante. Lo que nosotros ya sabemos y que se estudió y se sabe desde la psicología del deporte es que el alto rendimiento tiene un montón de demandas que exigen al jugador desde la parte física y desde la parte psicológica. ¿Sí? Toda esa serie de demandas, nosotros siempre que pensamos en desarrollar un jugador decimos, bueno, a ver, ¿qué necesita? Sí, necesita un plan de preparación física, un plan de entrenamiento de destrezas, conocimiento de juego, un plan de alimentación nutricional, ¿sí? Que eso es como dentro de lo que es la historia de las ciencias aplicadas al deporte, al alto rendimiento, la parte nutricional ha ganado un lugar muy importante. Decimos también que necesita recuperación y un plan de preparación psicológica. Bien, ahora, la verdad es que no alcanza con eso solo. ¿Por qué? Martín lo dijo muy clarito. Un jugador de 16, 17 años, ya pienso en 17 para 18, que es cuando ingresan a las academias, piensen en ese jugador como un jugador que o está finalizando el último año del colegio secundario o ya a los 18, la mayoría, por el perfil y demás y las características, la mayoría arrancó una carrera universitaria. Entonces vos imaginate que sos jugador, estás acá en este club, hiciste tu etapa quizás en centro de rugby, quizás fuiste a un seleccionado
y de repente te anotaste en una carrera, no importa cuál, y te dicen, mirá, tenemos interés en que vengas a la academia a hacerte unas mediciones. Viene, se mide, mirá, vas a quedar por 3 meses como jugador invitado de la academia. ¿Qué creen que hace ese jugador con la facultad si se le superpone con el horario de academia? ¿Qué creen que hace? Bien. Es altamente probable que pueda suceder. ¿Qué pasa a esa edad? Y bueno, ¿qué solemos pensar nosotros a los 18 años? Tengo un montón de tiempo para estudiar, pero no tengo mucho tiempo para aprovechar una oportunidad de estas. Los jugadores quizás ya piensan en, uy, me llamaron Pumas o franquicia. ¿Sí? Eso con el transcurso de los años, yo les dije, hace 17 años trabajo en este deporte y la verdad que cuando recién arrancabas o le preguntabas a un jugador cuál era su máximo sueño y por ahí te decía jugar en los Pumas, hoy ya te dicen ser profesional. Y los Pumas, obviamente, ¿no? Pero hay una etapa más que se agregó y es una realidad. Entonces ese jugador que quizás entra a la academia, hay algunos que intentan organizarse y hacer las dos cosas, otros que por ahí tratan de cambiar los horarios de la facultad y otros que dicen lo que yo les dije, ¿no? Esto de, bueno, que espere un poquito de la facultad y arranco. El tema es que ese jugador va a estar 3 meses como invitado, puede no continuar. Nadie le asegura que continúe. Y aunque después formalices tu participación, nadie te asegura que puedas seguir ese camino. Y es muy difícil, esa es la realidad. Martín le dijo un número que es clave y que nosotros se lo decimos el primer día al jugador cuando ingresa a la academia. 120.000 jugadores en todo el país, entraron 100 y le decimos, hagan la cuenta. No es ni el 1%. El otro día trabajaba con otro grupo de jugadores, lo mismo, el 0,03% representan de todos los jugadores que hay en el país. Con lo cual es muy difícil estar acá y es difícil también mantenerse. Entonces, cuando vos entras a la academia, una de las cosas que tenés que tener es saber administrar tus tiempos. Nosotros más o menos lo aprendemos cuando empezamos el colegio, pero lo aprendemos un poquito a los tumbos. Bueno, nosotros les enseñamos lo que son las habilidades de gestión del tiempo, porque es clave para el desarrollo deportivo. ¿Sí? No dejes la facultad. Vemos y te ayudamos a ver qué otros horarios hay. Ahí les cuento anécdotas. Yo les voy a contar anécdotas sin romper el secreto profesional. Me parece por ahí que lo hace un poquito más rico a esta hora la charla, o por lo menos a mí, me divierte un poquito más. Pero cuando hacemos esta actividad, que es la primera que reciben desde el área los jugadores, sobre gestión del tiempo, una de las cosas que hacemos y que se trabaja en gestión del tiempo, no es ninguna novedad, que agarren una hoja, que armen un calendario, que ahí pongan todas las actividades que no pueden postergar. Esas son esas que vos, si no las haces, tenés consecuencias. Por ejemplo, colegio o facultad, por ejemplo, entrenar. ¿Sí? Que las pongan ahí en el calendario. ¿Saben qué es lo primero que se dan cuenta cuando hacen eso? ¿Qué creen? ¿Tiene mucho tiempo libre? No sé si mucho, pero tienen. ¿Sí? El problema es que ese tiempo libre, cuando aparece y están sentados en sus casas, por ahí no tienen ganas de ponerse a estudiar. Pero ese es otro problema que también lo podemos arreglar. El primer problema es, uy, no tengo tiempo. Cuando haces eso decís, ah, tengo tiempo. Entonces ya no es, dejo la facultad. En todo caso, por ahí no meto 3 materias en un cuatrimestre, puedo meter 2. En todo caso, no termino con un promedio de 10, termino con 7. Pero la idea es que ellos aprendan a administrar el tiempo, que puedan desarrollarse académicamente. ¿Por qué? Porque este camino para algunos es muy largo, para otros es corto, y ustedes saben que es un deporte donde hay lesiones. Entonces vos imaginate que pusiste todo en la torta del alto rendimiento. Te lesionaste. Una lesión que, no sé, ligamentos cruzados, podés estar 6, 7, 8, 9 meses hasta que te rehabilitás. Es un montón de tiempo. ¿Qué pasa en la cabeza de un jugador o jugadora durante ese tiempo cuando no puede estar haciendo lo que le gusta hacer y lo que cree que lo va a llevar a cumplir un objetivo? Y van a aparecer, va a haber consecuencias. Con lo cual, hay diferencias entre el jugador que ya estaba estudiando y se lesiona y puede continuar su recuperación y puede continuar con su desarrollo personal, con el jugador que no estaba haciendo nada de su vida.
O sea, cómo transita ese jugador la lesión es muy diferente en uno u otro caso. La verdad que creo que no los tengo que convencer demasiado. A veces a los chicos hay que convencerlos, pero ganamos por todos lados si le hacemos entender al jugador la importancia de cultivar otros intereses. Fíjense, manejo de redes. Vos entrás acá al sistema, de repente empezás a integrar un seleccionado y tenés la opinión de un montón de gente. Entonces hay que saber cómo manejar las redes, cómo manejar el marketing personal, cuando se hace el salto al jugador contratado, cómo manejar un contrato, que son cosas que los chicos generalmente no tienen ni idea. Educación financiera, cómo prepararse para el futuro, de vuelta. Son cosas que van a hacer que toda esta vueltita sea más saludable. ¿Qué significa todo esto? Nada más y nada menos que tener un plan de carrera armado, un proyecto de vida. Así como una persona termina el secundario y se mete a hacer la carrera universitaria, acá es, bueno, estoy haciendo una carrera deportiva y es recontra válido que sea así. Hay gente que va a un conservatorio a estudiar piano. Bueno, está el jugador de rugby y está un gran tiempo de su vida dedicando a este deporte. Ahí es donde viene el área de bienestar y desarrollo del jugador, que tiene ese nombre, a pesar de que los aportes son desde el campo de la psicología del deporte, para que se entienda y para que el jugador, los entrenadores, managers de academia, el resto de los staff, realmente entiendan este concepto de lo integral. De que para poder transitar este camino es necesario experimentar bienestar psicológico y realmente cuidar la salud. Realmente, en el alto rendimiento, esto está demostrado, hay factores de riesgo específicos. Después se los voy a contar un poquito. ¿Sí? Así como hay en otras profesiones, bueno, en el deporte hay factores de riesgo específicos, entonces hay que trabajar para prevenir y para trabajar mucho la parte de la salud. ¿Cuál es el objetivo del área? Básicamente, colaborar con el desarrollo del jugador a lo largo de toda su formación dentro del alto rendimiento. Yo digo dentro y fuera, porque el jugador que ingresa a la academia no deja de ir al club, no es jugador exclusivo de la academia, sigue un desarrollo en paralelo, ¿sí? Entonces es prepararlo para que pueda con las dos cosas. Prepararlo para que pueda hacer el salto del club a la academia y prepararlo para hacer el salto de la academia al club, si estuvo 3 meses y tiene que continuar su desarrollo en el club. Fíjense que no les digo un jugador que sale del sistema, sino un jugador que continúa su desarrollo en el club, porque quizás no es su momento. Ha habido casos de jugadores que volvieron a su club porque era el lugar más apropiado para que se continúe desarrollando, aprobó de alguna manera, entre comillas, ese desarrollo y venís de vuelta. ¿Sí? Esa es la idea y hay varios casos. Hay 3 ejes de trabajo, de vuelta. El nombre es bienestar, está como muy ligado a la salud, pero la realidad es que esto es alto rendimiento. Trabajamos para abastecer a nuestros seleccionados. Con lo cual, los seleccionados se enfrentan ya en un nivel de élite con otros rivales y hay que estar preparado para eso, que era un poco lo que habló Martín hoy. Entonces, también hay que estar preparado psicológicamente. Entonces, uno de los ejes desde los que trabaja el área es el entrenamiento de habilidades psicológicas para la mejora del rendimiento. Todo lo que quizás ustedes conocen un poco más con respecto al autodiálogo, manejo del estrés y demás, bueno, eso va en ese paquete. ¿Sí? El segundo gran eje es el trabajo de habilidades para la vida. Y ahí tenemos el programa de gestión del proyecto de vida que tiene que ver con mucho de lo que hablaba recién de cómo armar un currículum, una carrera, gestión del tiempo y demás. Después se los detallo un poquito más. Y el componente clave, el de la salud mental. Nosotros tenemos mucha información con respecto a el estado psicológico de la población argentina, el estado psicológico a nivel mundial en cuanto a salud mental. Bueno, y también tenemos información de qué pasa en el deporte de alto rendimiento. Y estamos juntando información de qué pasa en jugadores de rugby puntualmente de Argentina con respecto a salud mental. Entonces hay todo un trabajo preventivo y también hay un trabajo de detección de situaciones para poder abordarlas. ¿Sí? Se trabaja con toda la estructura con respecto a eso, después lo detallo un poquito más. Y esto no es nada más ni nada menos que, para que ustedes se entiendan, porque la realidad, a mí particularmente a veces me cuesta explicar todo lo que realmente hacemos, porque acá estos son diapositivas.
Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo abordan todo en toda la estructura? Bueno, justamente se piensa en un trabajo que va desde los equipos, o mejor dicho, desde lo que es centro de rugby, academia, equipos, y todo lo que hacemos en alto rendimiento, tratamos y vamos de a poquito derramándolo en lo que es uniones y clubes a través del programa de Conecta Rugby. Eso es lo que muchas veces demanda el tiempo de viajar a distintas regiones y cada vez que vamos a las academias tratamos de hacer alguna actividad para empezar a hablar de algunos temas. ¿Sí? La idea es derramarlo en el resto de las uniones. Lo primero de todo que tratamos de trabajar con los jugadores, y acá hablamos ya de centros de rugby, que piensen que nosotros el trabajo fuerte lo hacemos en la academia. En centros de rugby hay mucho del trabajo que se hace con los directores de centro, ¿sí? Los jugadores como base tienen una capacitación en lo que es manejo del estrés competitivo, que es un buen puntapié para que los chicos, los jugadores, ya no voy a decir más chicos, los jugadores empiecen a incorporar algunos conceptos de lo que es la preparación psicológica, ¿sí? Son actividades que la verdad salen muy buenas, los chicos también la pasan muy bien. ¿Y qué necesitamos? Bueno, hábitos de alto rendimiento. Hábitos de alto rendimiento, llegar temprano, si hacen un bronco, tocar la línea, volver. Hay cosas que son muy básicas, no sé, no piensen en cosas demasiado complicadas, pero cosas muy básicas como traer los botines, traer la indumentaria adecuada, que no te pase que el segunda línea no tenía puesta la indumentaria, no podía entrenar en line, o por no tener los botines, un forward estaba en situación de riesgo y no podía entrenar de la mejor manera. Piensen que es alto rendimiento. O sea, tenía botines pero no de scrum. Sos cirujano y no tenías el bisturí adecuado. O sea, es la realidad. Entonces es alto rendimiento. Acá nosotros no podemos hacer la vista gorda y decir, va, estás sin protector bucal, bueno, dale. Mientras no digamos nombres, decilo, dale, así le metemos un poquito de picante. No, justamente, ¿dónde se comienzan todos los hábitos? En el del club y luego en el centro de rugby. Y donde impactan muchos en la academia. Pasó un ejemplo con un chico que recién ingresaba a la academia, que obviamente proviene del centro de rugby, entrenamiento de Scrum, entrenador del M20 haciendo entrenamiento de Scrum, viene a visitar la academia. ¿Tiene botines? ¿Qué botines tiene? Adipan. O de tercera línea. Adipan es este fenómeno. Ese día nosotros hacemos capacitaciones regionales a mitad de año, donde vienen los directores de centro a la academia a entrenar. Estaba en ese entrenamiento el director de centro de ese jugador. ¿Cuál fue la respuesta? Con nosotros hacía lo mismo. Sí. Así, a modo de chiste. Hasta el chiste. Entonces dijimos, bueno, ahí tenemos un gran objetivo donde tenemos que empezar a trabajar y hacer foco, que es estar preparado para poder entrenar, estar preparado para poder competir o para poder entrenar. Tan simple como te dan los botines de Scrum. Ese jugador no pudo hacer esa práctica de Scrum y ahí va donde dice Javi, consecuencias. Si ese jugador tiene una consecuencia en su club o en su centro de rugby, seguramente en ese entrenamiento no hubiese pasado eso. Pero ¿qué pasó todas las veces anteriores? Bueno, ese chiste o eso no es importante. Y sí es importante. Es un ejemplo muy aislado, pero es para ver esas pequeñas cosas que por ahí para nosotros en el día a día no son importantes, en el desarrollo de un jugador terminan siendo determinantes. Y eso es lo que tiene que ver con la parte de trabajar el comportamiento. El comportamiento en realidad es todo lo que hacemos, pero nosotros ahí lo especificamos y tiene que ver con un trabajo donde cuando yo ingreso a trabajar a la UAR, que fue en el 2023, ahí fue todo un año de estar viendo cómo funcionaban ellos, pues para mí la mejor manera de presentar un plan de trabajo es saber cómo están funcionando. Yo no puedo venir y decir, acá hay que hacer esto. Generalmente eso es lo que menos funciona. Entonces tenía que, con todo el conocimiento que tenía, con una propuesta que se hizo, empezar a trabajar en función de las demandas. Y ellos medían el comportamiento y fue empezar a trabajar y especificarlo más. Esto que dice él es un ejemplo. Y el ejemplo es, yo trabajo en clubes también, o sea, son 17 años trabajando en rugby, entonces vi muchas cosas. ¿Cuántas veces tenemos ese jugador que la rompe y encima es muy comprador? Entonces vos le decís, che, no, pero si no tenés botines, bueno, no, dale. ¿Y qué hacemos? La dejamos pasar muchas veces.
Acá no es ni enojo, ni reto, simplemente es una consecuencia. Es perfecto, mira, hoy no podés entrenar. Y se le explica bien el por qué, el para qué. Y se espera que haya un aprendizaje, ¿sí? Que haya un aprendizaje en donde la próxima vez ya venga preparado. Y si la próxima vez viene preparado, le decimos, che, buenísimo lo que hiciste. Porque trabajamos mucho con este concepto de realmente reforzar esos comportamientos que queremos que aparezcan. Una pregunta, ¿y cómo hacemos hábitos un poco más básicos sobre la comida, ¿no? Alimentación, estas cosas, cuando el chico arranca, que ya viene de la casa, ¿no? Obviamente, un chico que puede tener un problema también, no sé, social, económico, no sé, o que la madre trabaja de noche, no sé, por ejemplo. Entonces, no sé, se alimenta mal, ¿cómo ustedes dan seguimiento? Es una buena pregunta porque viene a la parte del trabajo integral, ¿sí? Yo soy nutricionista, no soy nutricionista, pero me toca ser el nutricionista en la academia, viene el jugador, le hago una medición. Parte de lo que es el trabajo integral es entender las variables de contexto. O sea, hay ciertos parámetros nutricionales, físicos que el jugador tiene que poder cumplir. Por ende, desde la parte nutricional, sí, hay cierto peso que va a tener que tener. Bien, ahí es donde entra la parte de vuelta, te digo, del trabajo integral y el aporte desde la parte psicológica. Siempre yo lo que digo es, ni mejor, ni peor, ni lo más importante, pero lo psicológico le viene a poner el moñito a todo el trabajo que queremos hacer. ¿Cuántas veces le das un plan de preparación física a un jugador y el jugador no lo hace? Pero el plan estaba clarísimo. Bueno, entonces es trabajar en educarlo. Acá en la parte nutricional es, la nutricionista o el nutricionista empieza... ¿Cómo? No, pero es clarito, tu ejemplo es claro. Sí. Sí, pero de hecho es uno de los que por ahí más nos cuesta. Y acá lo que se trata es que quien esté en la parte nutricional le adapte el plan. Es decir, no sé, estudio todo el día, no tengo tiempo para cocinar, o tenés algún chico que está viviendo solo o que los fines de semana se vuelve a su provincia, lo que sea. Es entender todas esas variables y preparar el plan en función de eso. ¿Qué es lo que tiene disponible? Hay algunos jugadores hasta que les enseñan qué tienen que ir a comprar al supermercado, por ejemplo. Y al principio, aunque a ustedes les parezca una tontería, es acompañar al jugador y enseñarle eso. A mí me pasa en el rol que tengo que en franquicias puntualmente una de las cosas que detectamos es que ese jugador M20 que ingresa a una franquicia y que está invitado y ha pasado jugadores, no sé, de otra provincia que vinieron acá a Buenos Aires, claro, imagínate vos con 18 años, donde te cocinan en tu casa y demás. Ese jugador es ir y ver, ¿sabés dónde hay un súper? No tengo ni idea, porque vino de Mendoza. ¿Sí? Entonces es ir y explicarle, enseñarles, empezar a darles un montón de información. Y esto es toda la parte de enseñanza de hábitos. Se hacen reuniones de padres, que lo decía Martín, y nosotros también lo que hacemos es que la familia entienda, porque imagínate, vos sos papá, mamá, le estabas dando de comer determinada cosa y un día viene tu hijo y te dice, no, eso no lo puedo comer porque la nutricionista de la academia me dijo que no. Entonces, dale, comé y dejate de hinchar. No puedo. Y a veces los chicos malinterpretan las cosas y le dicen a los padres, no, yo esa marca no la puedo comer por tal cosa. Y en realidad no era así. Entonces ahí empezamos a conectar para que el área de nutrición sí les pueda decir, no, mirá, no tenés este alimento, pero lo podés reemplazar por este otro. ¿Sí? O sea, nosotros tratamos de entender esa realidad que tiene el jugador en su contexto. De vuelta, palabra integral. Y muchas veces me toca detectar a mí, en las entrevistas con los jugadores, información que le puedo dar al nutricionista para que pueda modificar el plan. Como por ejemplo enterarme que un jugador no estaba descansando bien o que, como nos pasa a nosotros acá en Buenos Aires, jugador que ya de M19 o plantel superior se acuesta 11:30, 12:30 o come a esa hora recién y se levanta a 6 de la mañana. No me da los cálculos para cumplir con 8 horas de sueño mínimas que tendríamos que tener cualquiera de nosotros. ¿Se entiende? Pero todo eso se trabaja. Esto que les voy a mostrar acá no es nada más ni nada menos que cómo vamos de abajo hacia arriba. Desde el centro de rugby, el trabajo que focalizamos mucho más en academias, el trabajo que focalizamos mucho más en los equipos y lo que va a enmarcar toda la estructura. Y cuando digo toda la estructura, secretario técnico, manager, entrenadores de equipo, protocolo de salud mental. Eso lo dejo para el final, pero quiero que lo sepan, ¿sí? Esto lo voy a pasar rápido, pero bueno,
si tenemos centro de rugby, hay un trabajo específico que se hace más que nada sobre los directores. No se imaginen el área trabajando con los jugadores, no es un trabajo ahí que hacemos nosotros, pero hay mucho de lo que se llama intervención indirecta. Si el director de centro es el que pasa más tiempo con el jugador, es darle herramientas al director de centro para que empiece a trabajar sobre hábitos de alto rendimiento, para que empiece a trabajar para que el jugador aprenda a trabajar por objetivos, para que les hagan un seguimiento escolar, porque realmente es importante y nosotros no queremos que los jugadores no terminen el secundario. Entonces, ¿cómo haces vos que quizás no tenés la formación específica para hacer un seguimiento escolar? Bueno, nosotros tenemos una manera de capacitarlos para que con herramientas mínimas el jugador entienda que eso es importante. No va a quedar afuera del centro necesariamente porque no apruebe una materia. Pero si el manager, mejor dicho, el director de centro ya detecta que quizás hay una materia que está floja, ya se puede empezar a hacer algo, ¿sí? Acá acelero un poquito más, pero bueno, era como ir haciendo el doble clic en cada estructura. En la academia, estas cosas que son muy específicas que tratamos de trabajar. Y el trabajo con el manager de la academia, que no es nada más ni nada menos que el entrenador a cargo de la academia, ¿sí? Donde trabajamos mucho con esto de cómo hacer el seguimiento con el jugador, el plan de acción, que se adapte, que sea integral y demás. Llega una parte en la que realmente quiero dedicarle un poquito más, que es la parte de la familia. La familia nosotros sabemos que es un componente clave en el desarrollo del jugador. Y esto es independiente de la edad. Generalmente, ¿qué pensábamos? Que a medida que vas creciendo, te vas alejando más de la familia. Sí, es cierto, pero aún así los estudios siguen diciendo que la familia sigue teniendo un papel clave en el acompañamiento del jugador. Los estudios también dicen que muchas veces ese acompañamiento por ahí no es el adecuado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo desde el área? ¿Qué podemos hacer nosotros? Darle herramientas a los padres para poder tener un acompañamiento eficaz en el alto rendimiento. Porque si al jugador le cuesta adaptarse del club al plan, imagínense a la familia, que no es la que va y entrena. Entonces la familia tiene que entender esto. Mirá, va a haber un plan de alimentación que tiene estas características. Mirá, van a entrenar esto. Mirá, nosotros le decimos que siga estudiando, así que ayúdanos vos desde tu casa para que él siga estudiando. ¿Sí? Y ya después, Pumitas, ya estamos hablando de el momento cúlmine del plan del jugador juvenil, del M20. Con lo cual, ahí sí ya apuntamos más los cañones a la parte de entrenamiento de habilidades psicológicas, manejo del estrés, estrategias de refocalización. Entonces se va trabajando con esos 50 jugadores que van rotando en cada periodo y que después terminan llegando los 30 que viajan al Mundial. Todo lo que es la cultura de equipo, las normas de funcionamiento y todo ese tipo de cuestiones. Y después, para cerrar el cuentito de toda esta estructura, hay un trabajo que se hace con las franquicias argentinas que participan del Super Rugby de Américas y con los equipos, ¿sí? Donde, obviamente, desde el área uno está a disposición de cualquiera de los staff por cualquier situación que quieran trabajar. Digo situación y no problema. Situación puede ser, bueno, a ver, queremos, no sé, Argentina 15 necesitamos trabajar sobre la parte de identidad. No sé, digo algo por decir, ¿sí? Entonces se trabaja específicamente con capacitaciones específicas, con trabajos que son muy puntuales y que tienen un tiempo de desarrollar. Con franquicias, nosotros este año, fue una de las propuestas del área, parte de la capacitación obligatoria de los jugadores que están en franquicias es herramientas de salud mental, derechos sexuales y educación financiera. ¿Sí? Derechos sexuales orientados más a la parte de perspectiva de género y que son temas que hacen al desarrollo de un jugador y que son muy importantes. Muchas de estas cosas tienen que ver con tener vincularse de manera saludable con otros, con evitar ciertas situaciones en las que vos podés meterte en alguna problemática y ver perjudicado el desarrollo de tu vida. Sí, de tu desarrollo de tu vida en el alto rendimiento. La parte de salud mental van a escuchar mucho porque realmente entendemos que
es algo de lo que hay que hablar, es algo que está muy estigmatizado, se sabe y hay publicaciones en jugadores de rugby profesional que no hay publicaciones en Argentina, son de afuera, que justamente lo que dicen es que el jugador de rugby, de elite, particularmente varón, no habla de cuestiones de salud mental. ¿Por qué? Por prejuicio, por todo el tema de lo masculino, porque es un indicador a veces para algunas personas de debilidad. ¿Y quiénes son los que menos ayuda psicológica buscan? Los varones. ¿Qué es lo que dicen los estudios? Si trabajamos en la alfabetización de salud mental, es decir, hablar de qué se trata, qué significa, cómo detectarlo, es más fácil que el jugador empiece a pedir ayuda. Yo, particularmente, uno de los trabajitos que voy haciendo, que Martín me carga porque estoy todo el tiempo anotando y tomando nota y registrando las acciones, es justamente jugador que me llega a mí para una intervención. ¿Qué es lo que trato de buscar? Vino porque me dijo un staff de la academia, vino porque el jugador de manera espontánea pidió ayuda, y eso es lo que medimos como conducta de búsqueda de ayuda. Y lo que estamos viendo es que va en aumento, que cada vez más los staff de academia me dicen: Javi, necesito hablar con vos. ¿Qué pasó? No, estaba la nutricionista haciendo la medición y hablando con el jugador le contó que tuvo tal situación. Ellos no saben si es un problema psicológico o no, pero son banderitas rojas. Ese es nuestro protocolo. Yo no estoy en el 1 a 1 todo el tiempo con los 300 jugadores, pero ellos, los staff de academia, tienen una guía de salud mental en donde, che, apareció esto, uy, banderita roja, tengo que avisarle a Javier. Después Javier evalúa. Y Javier evalúa si eso es algo que se puede trabajar dentro de la academia, si es algo que requiere una intervención externa, porque también a veces no es solo psicología del deporte, es psicología clínica, y ahí se empiezan a activar todos los protocolos que tenemos. Pero eso, bueno, para que lo sepan. Con respecto a la parte de desarrollo de habilidades para la vida, si yo les pregunto a ustedes qué les enseñó el rugby, no nos vamos más. O si alguna vez tuvieron la posibilidad de vincularse laboralmente a partir del rugby, alguno me va a decir, sí, yo conocí a alguien y demás. Bueno, esas son las habilidades para la vida. Un jugador que pasa por la academia, cuando por ahí llega el momento de decirle, vas a continuar tu desarrollo en el club, se va a frustrar, sí, claramente. Pero también lo que buscamos, y hay un proceso de bajas, en donde el manager tiene una participación activa, lo que se trata es qué aprendizaje te llevaste. Y yo cuando hablo con los jugadores, pocas veces se dan cuenta que vos podés poner en tu currículum que participaste en un programa de desarrollo de alto rendimiento a nivel nacional. Y no te digo que lo vas a poner para irte a jugar a un club de afuera, pero muchos trabajos valoran ese tipo de cosas. Entonces es qué aprendiste en el deporte, y esas son las habilidades para la vida, que te pueden servir para otras cosas. ¿Sí? El tema es que vos tenés que tener una toma de conciencia. Hay un proceso activo, por eso tratamos de trabajarlo. ¿Sí? Como dicen los estudios, el desarrollo de una carrera dual, es decir, deportiva más académica, favorece la empleabilidad. Lo que se descubrió es que deportistas de alto rendimiento que han estudiado tienen mayor probabilidad de conseguir empleo, tienen menores índices de estrés, regulan mejor la carga de estrés, tiene un efecto positivo en la socialización. De por sí el rugby es un deporte en donde te estás vinculando todo el tiempo con gente, pero muchas veces te vinculás con gente del rugby. Lo que se mostró con este tipo de estudios es que el deportista puede empezar a abrir su círculo con otras personas que tienen otros intereses, y eso también enriquece un montón. Y tiene efectos positivos en la autorregulación, que si lo bajamos al llano es todo lo que ustedes llaman disciplina. Bueno, por esto, por lo que dicen los estudios puntualmente, que nosotros más o menos de manera intuitiva lo sabemos, es que fomentamos que el jugador pueda hacer las dos cosas. Ahora, un jugador de 17 años que está sentado ahí escuchándome a mí, va a decir, sí, Javi, todo bien esto. Entonces, les tenemos que decir otra cosa que descubrimos. Un jugador que con 18 años lo convocan a un sudamericano, eso es de un día para otro. Che, mirá, tal fecha, ustedes viajan al sudamericano. Llegan al sudamericano
y tienen PDF, PowerPoint y más para estudiar y lo tienen que entender así de un momento para otro. Bueno, los jugadores que estudian suelen ser más rápidos en entender ese tipo de cosas. Con lo cual, la participación en alto rendimiento exige de vos que también, no voy a decir más o menos inteligente, no me voy a meter con ese concepto, que está errado encima, sino que son jugadores que tienen más habilidades para comprender más rápido algunas cuestiones, capacidad de lectura, de comprensión y demás. Y ahí es donde los chicos se empiezan a decir, me interesa ahora estudiar, porque empiezan a ver inclusive que los que más estudian se organizan mejor. Me pasa a mí, yo estoy haciendo una actividad con jugadores, ayer estaba haciendo una con jugadores senior, y me daba cuenta, cuando anotaban, había uno era recontra prolijo, estaba a punto de recibirse la facultad. Contra el otro, más desorganizado, que por ahí anota y después no encuentra las notas. Entonces, todo esto hace que cerremos el cuentito y digamos, bueno, todo esto para nosotros es recontra súper importante, ¿sí? En cuanto a la parte de salud mental, bueno, ya les dije, hay un montón de factores de riesgo que tiene que ver con las exigencias del deporte, que tiene que ver con las lesiones, que tiene que ver con la exposición a los medios, que tiene que ver con el estrés. Todos son factores de riesgo específicos. Ahora, ¿el rugby es malo y genera problemas de salud? No. Pensá que sos oficinista y estás 9 horas sentado en la compu. Ese sedentarismo también es perjudicial para tu salud. Ese sería tu factor de riesgo. Entonces, como cada profesión tiene sus factores de riesgo, acá se trata de tenerlos muy en claro para poder hacer un trabajo preventivo. Y eso es lo que intentamos hacer desde el área. Por eso tenemos estas acciones, acompañamiento eficaz con familias, talleres de higiene de sueño, que es una de las problemáticas más grandes que tenemos hoy. Hoy tenemos en Argentina cerca del 50% de la población, en función de los últimos datos que tenemos, con algún tipo de alteración de sueño, ¿sí? Esto trasladalo a un deportista y va a ser más o menos lo mismo. Jugadores que quizás no logran dormir 8 horas, o si duermen 8 horas, la calidad de sueño es insuficiente. Entonces es trabajar con pautas conductuales para que puedan mejorar ese descanso. Derivaciones clínicas, apoyo psicológico a jugadores, staff. Hay que trabajar mucho con los entrenadores, que también son una población vulnerable. Promover hábitos saludables, bueno, nada, no termino más si me pongo a enumerarlo, pero realmente son las acciones que hoy en día estamos pudiendo hacer. Y la verdad que año a año, y hasta le diré mes a mes, vamos avanzando, vamos incorporando. No es un trabajo que se hizo de la noche a la mañana. Es más, yo les preguntaría, ¿quiénes de los que están acá saben que desde el 2023 estaba esto en WAR? ¿No lo sabían? Bien. Y esto tiene que ver justamente con esto, con un trabajo progresivo, que la verdad que si lo podemos contar es porque ya tenemos tiempo haciéndolo. Y esa es una realidad. No mucho más, simplemente el protocolo es saber detectar, saber cuáles son los canales de comunicación claros, a quién tengo que llamar, qué tengo que hacer, los procedimientos de derivación y siempre, y esto es importantísimo, garantizar la confidencialidad, porque si queremos que el jugador hable, que pida ayuda, también tiene que tener garantizada la confidencialidad, ¿sí? Así que, bueno, nada. ¿Se nota que me quedé sin aire? ¿Y frío? ¿Tengo? Bueno, no sé. Si quieren hacer preguntas es el momento. Sé que por ahí estamos... A ver, vamos. ¿Cómo están manejando con los chicos que son luego con los clubes, como pasó con Elías o ahora con Rapetti, y viene Junta, Roger? Que llevar muy chico, que entiendo que para ellos es mejor agarrarlos chicos y formarlos allá. ¿Cómo están manejando ustedes? ¿Se meten? ¿No se meten? ¿Acompañan esa evaluación con el club? Nosotros acompañamos... Martín es la palabra autorizada para decirlo, yo te puedo decir desde la parte psicológica. Él lo mencionó y no sé si ustedes lo tomaron, el concepto. Hasta los 23, 24 años nos interesa que estén cerca nuestro, muy cerca nuestro. Porque, bueno, sabemos que el sistema nervioso se sigue desarrollando hasta esa edad. Sabemos que es la edad en la que más o menos una persona está terminando una carrera universitaria. Sabemos que es una edad en la que la persona ya tiene otras herramientas para poder irse. Más o menos es la edad. Las franquicias tienen la función de que el jugador se desarrolle cerca de nosotros. Después,
vas a tener esos casos, esto después decirlo vos, pero no son todos los chicos que ya se van. Tenés un Elías, salió, me imagino que lo dirás, pues salió en los medios lo de Rapetti. Bueno, son algunos casos que obviamente destacan, y eso va a suceder, y tienen esa posibilidad. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Esos chicos, la verdad que antes de tomar la decisión hablan con toda la organización, desde el entrenador de Pumas, ¿sí? Hasta responsable de equipos y gerente de rugby. O sea, el jugador tiene ese llamado, ese trabajo integral que tenemos, los jugadores que cuentan que son contactados. Desde eso, las personas que conocen a esos clubes se ponen en contacto y ven en qué contexto se van. Entonces se trata de poner sobre la mesa todas las opciones a los jugadores. Mira, vos tomás ¿cuáles son tus opciones? Estas. Acá y allá. ¿Qué te puede pasar acá y allá? Y después la decisión la toma el club. Ahora, pero con todas las cartas sobre la mesa. Se explica todo. Vos acá puedes hacer esto y esto. De esta manera, durante todo este tiempo. Vos te vas allá y las cosas son así, así y así. La decisión es tuya. Obviamente te viene tu luz y es mucho más difícil decidir. Pero bueno, como la verdad que parte del staff que está en guardia tiene conocimiento de la gente que trabaja allá, hay una comunicación y se asegura que los jugadores puedan seguir desarrollándose allá. No que se van y van a estar sin control y a la de. Entonces se trabaja en conjunto en la mayoría de los casos, ¿sí? La verdad que en todos los que dijiste estuvieron consensuados y hablados. En algunos por ahí la decisión interna era por ahí diferente, pero como dice por ahí el que maneja todo, la decisión es del jugador. Pero lo importante es que él tenga todas las cartas sobre la mesa para poder tomar la mejor decisión. Tratar de ayudarlo, después es de él. Tomando decisiones va a aprender. Pero lo importante es que sepa todo lo que puede llegar a tener acá y todo lo que puede llegar a tener allá y cuáles son las consecuencias de una cosa. Si bien se mencionó la parte de, un poco todo lo que es seguimiento mental, en pretemporada si mal no leí, eran 4 estímulos semanales en temporada 3. Eso en cuanto a lo físico y capacidades. La parte mental, si bien mencionaste el tema de talleres, acompañamiento, hay un espacio dentro de esos 4 estímulos semanales que es pura y exclusivamente para la mental, o el jugador se acerca y se dice, mira, me pasa esto, las banderas rojas. Hay un trabajo en donde las banderitas rojas, acuérdense que es salud mental, lo otro es mejora del rendimiento, ¿sí? Pero hay un trabajo donde sí, el jugador puede, mirá, me pasa esto, me está costando esto otro, se empieza a hacer un trabajo con ese jugador y después, en toda la parte de estos bloques que fue mencionando Martín, acuérdense ese foco con esos 50 jugadores que forman parte del proceso con Pumitas. ¿Por qué? No es que no lo necesiten, es más, acá en cualquier club de una M6 se puede empezar a trabajar en distintos niveles, cualquier aspecto psicológico y hasta sería deseable. Pero a ese nivel sí es el foco en ese jugador que está muy próximo a tener una competencia internacional. Donde ustedes imagínense que vos venís de jugar en una M19 y de repente, de un día para el otro, tenés que ir a jugar con Sudáfrica, ¿sí? Entonces realmente, por más que vos intentes trabajar manejo del estrés, que estemos todo el tiempo tratando de ponerlos en situación, hay algo que no vivieron nunca. Entonces, por eso con ese grupo se trata de trabajar eso, y eso sí tienen su trabajo particular. ¿Sí? ¿Qué más? Yo les hago una pregunta. Teniendo en cuenta que los jugadores tienen objetivos, los distintos encargados de las academias, los managers o profes, lo que sea, ¿también se le dispone un objetivo a ellos? Ya sea, bueno, si vas a un mundial tenés que cumplir tal objetivo. ¿Al jugador? No, a los profesionales que trabajan. Sí. ¿Y cuáles son? Tienen que desarrollar a los jugadores, básicamente. Hay un porcentaje en base a la cantidad de jugadores que tiene cada academia, de que por año hay una estadística que sacamos, que cada academia por porcentaje, por ejemplo Urba, por cantidad de jugadores y demás, por torneo debe tener un porcentaje entre arriba de X cantidad de jugadores, para que ese manager diga, yo desarrollé
y propuse a ese equipo tantos jugadores, así por cada academia. Es el número duro donde los jugadores, donde los managers tienen eso. Después los entrenadores es ese número de 8 o 10 como objetivo de todo el plan de alto rendimiento, es entre 8 y 10 jugadores por año a los seleccionados mayores. El año pasado los Pumas fueron 13 que llegaron a jugar. Ese es el objetivo número 1. Aparte de objetivos por ahí también de presupuesto y demás, hay como varios que no puedo tratar en detalle, pero sí hay objetivos de rendimiento para los estados. Sí. ¿Algo más? Acá donde alguno tiene que saltar y hacer así, entonces